e Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Cuando te encuentro en el amanecer, justo cuando el tiempo empieza a desaparecer. Muy buenas, arrancamos otro programa de Está Difícil, como siempre, todos los martes a las 7 de la tarde por nuestra queridísima radio de Caput. ¿Cómo estás, Joaco? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que hoy fue un día, un martes que fue lunes igual, Literal. porque ya la semana corta, Sí. así que por suerte ya nos quedan 3 días más de la semana y termina. Así que nada, por ese lado bien. A pesar de que el lunes, que en feriado ya vamos a estar hablando y recordando, escuchamos las lamentables palabras y declaraciones de nuestro presidente de la Nación, Javier Milei, sobre San Martín y que él hablaba de la libertad como nosotros. Me estás robando y mi demás. columna. Pero no, lo dejo hasta ahí. Ah, Pero bueno, con frío también. Uy, qué frío que hace. Estuvo haciendo mucho frío esta semana, este finde. Hoy, de hecho, no tenemos a uno de nuestros integrantes del equipo. Está detrás de cámara, haciéndose el piola, porque nada, está mal de la voz, está mal de la garganta. Mucho frío el finde, mucho frío. Por lo tanto, nada, no puede estar al aire hoy. Así que, nada, un poquito para ponernos en contexto del feriado de ayer. Ayer fue el 17 de agosto. El acto que se hizo en conmemoración, en homenaje a San Martín, a nuestro libertador de la patria, como bien se lo llama, se hizo en Retiro, en la Plaza San Martín, el día de ayer, el cual lo encabezó Javier Milei, junto a, obviamente, otras personas del gobierno, como lo son Jorge Macri, su hermana Karina Milei, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, entre otros, por supuesto. Y quería resaltar como un par de frasecitas que hizo, que mencionó en su discurso Javier Milei, ya que dio todo un discurso de San Martín, el libertador, de la libertad, este concepto tan mal usado por él y por su gobierno, obviamente, y por su gente, que la libertad la usan mal ese concepto, ¿no? Por lo tanto, ¿qué estuvo diciendo Javier Milei? Estuvo diciendo... quien quiere someternos comienzan a atacar por nuestras ideas, nuestras creencias y hasta nuestros valores, y ellos no quieren hacer creer que el pecado es justo y que la justicia es pecado y que el robo está justificado, sea la necesidad económica del pobre o la necesidad fiscal del Estado. Y acá te das cuenta también cómo empiezan a hablar de la libertad, de la oposición, cómo quieren también atacar a la oposición, que es su mayor peligro actualmente, porque nada, está también el peronismo, por supuesto, que lanzó, que no hizo acto, pero que hizo su pequeño homenaje a través de las redes sociales hacia San Martín, qué sé yo. Por lo tanto, nada, siempre tenemos a Javier Milei hablando de la libertad en mano, ya que, bueno, libertad en este país no tenemos mucha, porque vamos todos los miércoles a Plaza Congreso a defender a nuestros jubilados para que ganen una jubilación digna, y los cagan a palos, como siempre, con gases, con palos, con todo. Por lo tanto, siempre el gobierno usando mal las palabras. Hace un año, acordémonos que no sabía cómo se llamaba San Martín, se hizo el... Juan José dijo, ¿no? Juan José de San Martín. No, Juan, sí, algo así dijo. Por lo tanto, nada, esta es la gente que tenemos gobernando el país, esta es la gente que tenemos que se hace las fanáticas de San Martín, cuando en su vida leyeron algo de él, y bueno, al fin y al cabo también son los mismos que critican la enseñanza de los docentes de la historia argentina y tal, que son adoctrinamiento, qué sé yo. Yo sé quién es San Martín gracias a Paca Paca, a Samba. Ahí va. Después, obviamente, en la primaria, ¿no? No solamente por eso, por supuesto. Estudié, se los prometo que estudié. Sí, la profesora de historia. La profesora, claro. Entonces, nada, básicamente esa fue una pequeña intervención que tuvimos de San Martín, y a seguir su ejemplo, ¿no? Así que sí, iba a tener cuidado
preocupado también con un poco los discursos que empiezan a deslizarse desde el gobierno nacional y de todo ese ala de política que estamos lamentando y sufriendo en Argentina, porque tuvo unos tonos preocupantes y a seguir analizando, hablando también de que existen enemigos internos, enemigos externos, así que nada, bueno, hay que tener un poco de cuidado. Pero hoy tenemos un día cargado porque nos han hablado y nos han dicho que en este programa nos hacían notas, nos hacían entrevistas, no llamábamos a nadie, que nos gustaba solo hablar Y acá venimos, entre carajo. nosotros. Y a falta de uno tenemos dos personas, pero bueno, digamos, al final vamos a tener el placer de hablar con Nacho Cámpora, responsable sindical del Partido Comunista y integrante del Consejo Directivo de AT Capital, que con él vamos a seguir hablando un poco de la coyuntura política de esta época y lo que se nos viene. Pero quien ya estuvo ahí haciendo un poco, tirando un bocadito, es el queridísimo Gustavo Steffen, ¿Qué tal? quien es, bueno, es actor y profesor de actuación, digamos, actor recibido, abogado también, y que bueno, vamos a charlar un poquito sobre todo lo que viene siendo la cultura, lo que viene siendo el proyecto cultural o el no proyecto cultural que viene teniendo la ciudad en estos años. Así que nada, Gustavo, un placer tenerte acá. ¿Cómo andás? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, en principio me parece bueno reconocer que el programa Cultural en Barrios viene del año 84, 1984. Yo estuve hasta el 2020, del 84 hasta el 2020. 26 años. 26 años. Fundamentalmente reconocer que la gente participa del centro cultural por una necesidad propia de poder hacer algo por su bienestar. Claro. Y ahí es donde yo parto la cuestión de lo que yo voy a hablar ahora en un ratito de mi experiencia. Pero bueno, toda esa gente que entraba de una manera, salía de otra, salía contenta, salía hablando con sus compañeros, con la docente, qué lindo lo que hicimos hoy, qué bueno que estuvo, qué bueno lo que aprendimos. Entonces me parece que el centro cultural transforma la realidad de las personas. Claro. Supongamos a hoy, donde en los centros culturales también recibe gente de tercera edad, y como decía Base recién, digamos, las constantes reclamos, las postergaciones salariales de los saberes de los jubilados, pensionados en este país, lleva a de alguna manera a protestar pacíficamente en la calle. Por ejemplo, los días miércoles, mi oficina la tengo acá a la vuelta. Sí. Y a mí me parece fundamental rescatar que la permanencia en los centros culturales en estos tiempos es más que necesaria. Y además de ser una actividad totalmente gratuita. Claro. Funciona en los ámbitos de escuelas de la ciudad que extienden su horario de funcionamiento para los centros culturales. Sí, porque aparte hay una visión, una mirada con lo que es la cultura, el arte y todo lo relacionado, que es tipo, no, es puro entretenimiento. Y ahí, digamos, hay algo que me gustaría que toquemos también, y que bueno, que un poco lo deslizaste recién, pero que veníamos charlando y que las veces ahí abajo en Pacos hemos charlado. Que es justamente esta diferencia, ¿no? De que la cultura no es solo entretenimiento, sino es un compromiso social, ¿no? Claro, el compromiso social nace después de que vos entrás y permaneces en un centro cultural. Claro. Mi compromiso social fue como docente con chicos, y a otros docentes, colegas con grandes, salían a distintos lados a hacer su demostración. En los primeros años, digamos, había
mucho hermetismo, no se hacían cosas con otro centro cultural, ni con otro taller del mismo centro cultural, hasta que de pronto todos crecimos y los conocíamos y empezamos a confiar entre nosotros. Eso es fundamental. Y aparecieron cosas, trabajos entre 2 o 3 talleres, hasta 3 casi sobre el final de mi carrera. Y, digamos, había gente que estaba interesada en apoyar una tarea de bien común. A mí me parece que ahí se genera el verdadero compromiso social. El compromiso social que se extiende a los padres de mis alumnos en llevarlos. Claro. El compromiso social de mucha gente como Luis Labraña, que es amigo mío, y que él, estando ahí en la conducción del centro cultural, me conseguía la persona que nos llevaba a todos a, qué sé yo, a Hospital Garrahan o a Casa Garrahan en micro. Sí, sí, sí. O sea, como si fuera un padre más. Claro. Que le conté a los, o sea, que contaba y apoyaba la idea de llevar esta obra de teatro, llevarla, hacerla en Casa Garrahan o Hospital Garrahan. Sí. Y a mí me parece que el compromiso social también se extiende a aquellos que te reconocen con muchas gracias, muy bueno, o que un día me dejaron un mensaje en mi contestador de un terapista del Hospital Garrahan que me decía que durante 4 o 5 días los chicos, antes de hacerse quimio, comentaban lo que habían visto en la obra de teatro. Entonces llega también el compromiso social a los terapistas que espontáneamente te llaman y te lo agradecen, porque alguien dijo una verdad que yo por lo menos lo acepto, es que el arte empieza donde la ciencia no llega. Por eso los chicos rieron, nada más que rieron y aplaudieron. Y a mí me parece que en un hospital donde se vive una angustia permanente, donde los chicos están en cama, muchos no pudieron ver la obra, tuvimos que llevarlo a los distintos pisos. Era una obra corta que se hacía así, con una mesa y una silla, llevando la mesa por el ascensor. Y que de alguna manera ahí nos dimos cuenta que el compromiso social se da también con la gente que no interrumpe. Hasta las enfermeras, todos quisieron ver la obra. Claro. Durante 6 años hice eso. Mirá. Y bueno, justo tocabas uno de los lugares en los cuales viene siendo bastante atacado, como es el Garrahan, digamos, los hospitales públicos en donde está habiendo un ajuste brutal. Y queríamos preguntarte, digamos, también cómo estás viendo, bueno, vos pasaste del 84 al 2020, la verdad, por bastante gobierno de distinta índole a nivel nacional, a nivel local, pero cómo estás viendo, digamos, ahora todo ese trabajo cultural, digamos, si sigue permaneciendo, si no. Yo voy a hablar ahora de una apreciación personal. Sí, sí. Porque yo cuando me jubilé, obviamente tuve una enfermedad y tuve una ACV en el 2020, Sí. en diciembre, y ahí consideraron los médicos que no podía seguir dando clases. Bueno, ya está. El tema es que de una primera impresión que era como que el poder político no acompañaba esa idea. Sí. Que esos centros lo había puesto una prima hermana de Alfonsín y un tal Gustavo no sé cuánto, que habían estado en el exilio, que habían vuelto, y todo empezó a funcionar con ingresos malos, nunca teníamos gratificación por nada, y después de muchos años, en la época de Ibarra, creo, Sí. tuvimos el primer contrato.
sea que hubo un repunte dentro de esos trabajos, digamos, más Reconocimiento del culturales. Estado que en todas las escuelas que estábamos, la gente entraba de una manera y salía contenta, Claro, y que los chicos lo mismo, y que esos adultos y niños repetían a otros las experiencias que estaban viviendo. claro. Claro. Igualmente, lo interesante es que también pienso que más allá de administraciones locales, jefe de gobierno, que hayan sido más apegados a la cultura, menos apegados a la cultura, el programa sigue por la gente. Claro. Pero ahora mismo, bueno, ahora obviamente no estás involucrado directamente, pero ahora mismo en general en lo que es la cultura, todo lo que es también, digamos, el trabajo con los centros culturales, ¿cómo estás viendo, digamos, en esa... Bueno, el otro día tuve la oportunidad de ir invitado al Centro Cultural Boedo, porque Sí, quería ver un trabajo de mis chicos con otro docente, no pude ir, pero hablando con los padres a los 3 días, me decían que hay poca gente que está yendo ahora al Centro Cultural, mm, claro, claro, porque es caro el transporte, Sí, porque es difícil llegar también. eh, Es por eso. sí, claro, en algunos casos tenés subte, pero en otros casos tenés colectivo, Claro. porque está en toda la ciudad de Buenos Aires. claro, Claro, sí, claro. sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y relacionado, digamos, también un poco a esta cuestión de los centros culturales, digamos, ¿por dónde ves, digamos, que se debería trabajar a futuro? ¿O dónde crees, digamos, que está ahí la semilla para poder, eh, digamos, emerger una nueva ambición, digamos, en lo que es la juventud, más que nada, pero en la sociedad general con todo lo que es la cultura y la actuación y todas las artes escénicas también? Primero, entender que es prioritario conservar la cultura de una ciudad. ¿Y por qué te parece que es prioritario? O sea, te lo digo como a modo Y Sí, yo, dejarla, Joaquín, claro. te contesto, porque Sí, la gente está tensionada, trabaja todo el día, ves que el dinero no te llega quizás. claro, Entonces, podés abordar, llegás a tu casa, o estás en tu casa porque no tenés trabajo, corriste todo el día tirando currículum para ver si alguien te toma. Vos sabés que cuando vos llegas a tu casa estás angustiado, pero sabés que tenés un centro cultural. Entonces te divertís, claro, haces algo que te gusta. Al principio me acuerdo que los talleres eran los tradicionales: música, folclore, teatro y nada más. Y ahora de pronto después se fueron agregando Expandiendo, claro. expandiéndose otros talleres, Claro. hasta yoga llegó a ver Mirá. en el centro, con alta participación Mirá. en el Centro Cultural de Floresta, Mirá. mucha concurrencia de personas, mujeres y hombres que iban porque les hacía bien. claro. Yo eso lo entiendo y de alguna manera lo entiendo a tu pregunta. El proyecto sería capacitar a los docentes. Segundo, sería pagarles mucho mejor, Sí, La verdad que sí. Sí, 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 sí. que sea un trabajo serio. Sí, 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 sí. Bonificar el precio de los medios de transporte a aquellas personas que trabajan en escuelas, en hospitales y en centros culturales. claro, La cultura en nuestra sociedad, más en el día de hoy, es esencial, indispensable. Supongo que no hay, por ejemplo, un ejemplo. Yo estuve en un centro cultural, en el Lola Mora, Río de Janeiro y Perón, y Sarmiento, digo, y a 2 cuadras está el Parque Centenario. sí, Hace años de esto, pero había una banda de murga. Gracias a
gracias a esa banda de murga que tocaba los bombos, Sí, sí. Los corsos. los corsos, todo eso tan original, tan Sí. divertido, eh, hizo que el Centro Cultural adoptara un taller de murga. Mirá. ¿Por qué? Porque la murga implica participación. El teatro, la danza, la narrativa, el taller literario, todo todo sugiere participación. Qué necesaria que es la cultura, ¿eh? Qué Sí, necesaria sí, que y es. más en los tiempos que estamos viviendo. Más en estos tiempos, más para la juventud, más para la gente, sí, trabajadora, etcétera. Sí, sí, sí. Estudiantes. Estudiantes, sí, sí, juventudes Porque en general. aparte, en un contexto en donde toda la población más joven de entre 18 y 30 años, la principal causa de muerte es el suicidio. Me parece, digamos, que para contrarrestar la salud, digamos, como falta de trabajo salud. de salud mental Sí. también, yo creo que la cultura, digamos, aborda un aspecto muy importante frente a esas situaciones, que es también el no sentirse solo y todo este individualismo que va creciendo, contrarrestarlo con proyectos colectivos, con proyectos de comunidad y con trabajos, digamos, en conjunto, digamos, organizarse con la gente, digamos, y con vecinos y demás. Yo creo que también tiene mucho Además, el rol espíritu importante. amateur de todo esto, ¿no? No es que Obvio. reciben un sueldo por trabajar en un centro No, cultural. no, no. Los participantes, no es que vos sos alumno y te pago por... No, No, claro. aparte, si hay algo que sabemos quienes trabajamos mucho en los proyectos colectivos, es que todo lo hacemos con dos mangos. Entonces, Claro. Encima. porque para nuestro lado nunca hay plata. Claro. No, y además una cosa, un centro cultural implica lugares abiertos, la limpieza, la electricidad que se Claro. gasta, el uso de los baños, o sea, hay un montón de cosas. No, Por sí, eso sí. sería repotenciar, o sea, sería, si queremos establecer un centro cultural 2027, pagar mejor los profesores, Sí, mantener los lugares abiertos sí, sí. y tratar de proteger cuando uno quiere sacar lo que uno ha hecho adentro hacia afuera. Que no sea una cosa de un loco, como él me decía, estás loco, ¿cómo vas a ir al hospital de niños? Fui 10 veces, ¿me entendés? O sea, al principio, ¿cómo vas a llevar los chicos, vos, con los padres? Iban algunos padres con los chicos en un Claro. micro que alquilábamos y nos llevaba y fue espectacular. Por eso lo hice durante 10 años. Claro. Y bueno, y para cerrar, te agradecemos, Gustavo, por haber venido y gusto es mío. seguiremos charlando porque el tema de la cultura es algo que hay que seguir trabajando y que hay que potenciar en este tiempo. Pero para cerrar, digamos, un último comentario, frase o cosa, digamos, que quieras expresar que te haya quedado todavía en el tintero. A mí me parece importante destacar dos cosas. Que gracias a la radio uno conoce alternativas para hacer en la ciudad. Hmm, Los centros culturales están en el mapa de la ciudad de Buenos Aires, por barrio, y vos te identificás dónde trabajás, dónde vivís para ir. hmm. Los centros culturales los talleres tienen sus horarios. Pero yo lo que quiero decir, primero agradecer mucho a Juan, a vos, a Base, a todos los que me han invitado, porque considero que sin cultura no nos quedaría nada para extender nuestra vida, Para honrar la vida también. para honrar la vida. Ahí está, vale. Claro, porque vos, imaginate la gente que es jubilada, Sí. que está como olvidada, como retirada, y como no tienen que hacer otra cosa, cierran la puerta de su casa y se van a un centro cultural para un taller de tango. Recontra, sí. Claro. Sirve, recontra. ¿cómo Sirve. que no? Sirve. Sirve, también nos sirve a nosotros, no solamente a modo de aprendizaje, sino también a modo de momento colectivo, ¿no? Porque la cultura también es colectiva. Así que Así sí, que nada. recontra. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Bueno, estuvo Gustavo Steffen con nosotros en Radio Caput. Así que ahora vamos a una pequeña tanda y seguimos con más Está Difícil.
Obsesiona tu prisión, a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Sabía que vas a hacer de mí. Sin tus caricias, ¿qué va a ser de mí? Ay, mariposa, ¿qué va a ser de mí? Sin tus caricias, ¿qué va a ser de mí? Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. Ven a mi casa suburbana, me obsesiona tu prisión. ¿Qué va a ser de mí? Sin tus caricias, ¿qué va a ser de mí? Ay, mariposa, ¿qué va a ser de mí? Sin tus caricias, nena, ¿qué va a ser de mí? Recital el rock and roll del país y miren toda la cacona que juntaron aquí. ¿Será que pueden calentarnos de patronas para gastarlo? Verte feliz no es nada, es solo un rock and roll del país. Verte feliz no es nada, es todo lo que hacemos por ti. Temprano entre mis manos mi boleto y en el ensayo ya chingaba nuestra onda y pensé con la lechuza que circula ya no se puede más para gastarla. Verte feliz no es nada, es solo un rock and roll del país. Verte feliz no es nada, es todo lo que hacemos por ti. ¿Quieres arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular.
Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Porque la única que me hace feliz cuando nadie me quiera pegar. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Agita, no seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y ven. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Voces de los territorios. El verdadero relato. Voces de los territorios. Conduce Irma Caupán. Voces de los territorios. Los martes a las 9 de la noche. En Capó. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Bueno, volvimos con un poco más de Está Difícil a las corridas como Como todo en siempre. realidad. Sí, Porque sí. está difícil, está difícil. Pero bueno, pasó Gustavo Steffen, profesor de actuación, actor recibido en el San Martín, a hablar un poco de la cultura y demás, y estábamos hablando un poco también de la política cultural, la política de Estado que no viene haciendo, digamos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, un poco hablando y siguiendo el hilo de la conversación, metiéndonos un poco más en lo que es la política y la discusión coyuntural que viene pasando, es inevitable no hablar de toda la persecución y la violencia política que está llevando a cabo el gobierno hacia los trabajadores estatales, y por eso hemos invitado también acá a Nacho Cámpora, responsable sindical del Partido Comunista e integrante del Consejo Directivo de AT Capital. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Ahí estamos bien. Sí, escucha? Sí. Perfecto. Perfecto. Yo trabajo de retorno. Ahí está. Ahí va. Bueno, sí, efectivamente, estamos en una... Ahí, perfecto. Genial. Estamos ahí en una etapa que, como decís, de mucho ataque frontal hacia lo público en general por parte del gobierno de Milei, que obviamente se manifiesta en las políticas públicas, o sea, del Estado en su conjunto, pero focalizado en el Estado nacional, y obviamente sobre sus trabajadores y trabajadoras, que ya para entrar en tema, a día de hoy son más de 60.000 despidos en la etapa, en los 2 años largos de Milei. Y que sigue, uno podría caracterizar una primera etapa de despidos en los sectores de políticas sociales, asistencia social, principalmente el Ministerio de Capital Humano con Peto Velo al frente, y que en esta etapa, sobre todo en el último año, en 2026, uno puede caracterizar que el ataque ahora es sobre el sector estratégico del Estado, sobre políticas que son muy, muy difíciles de pensar en recomponer, incluso en un gobierno popular, de izquierda, progresista, que pueda venir en el futuro, porque ese ataque al programa nuclear, ese ataque al sector científico-técnico, al CONICET, al INTA, al INTI, y eso obviamente que es motivo de preocupación y que nos tuvo en estos últimos meses muchas veces en la calle, movilizados en asambleas, paros, plenarios,
de distintos sectores del Estado que sufren el ataque de Milei. Estamos bueno, siguiendo un poco el relato y lo que estás contando de la situación de los estatales y este trabajo estratégico como parte de lo que siempre todo el partido y la fuerza libertaria aboga, que es el ataque y la batalla cultural, digamos, justamente. Tal cual. Estamos en una situación en la cual ya es el tercer gobierno de... no, por favor, Dios quiera que Tercer no. año. Tercer año Esperemos que no haya No, ni un segundo. Esperemos que no haya... Esperemos que sí, no haya una... Trabajaremos para que no haya ni un segundo, pero es Hay el que tercer trabajar en año Sí, claro. del gobierno nacional de Javier Milei, con La Libertad Avanza a la cabeza. Y se puede ver, digamos, una profundización también de este ajuste. En torno a eso, ha habido, digamos, varios frentes en los cuales se han perjudicado, digamos, frente a estas políticas, y se ha estado construyendo o trabajando mucho en generar la unidad, digamos, de esos frentes. ¿Cómo pensás o cómo viene, digamos, ese trabajo de unidad o ese trabajo con los distintos sectores? ¿Con qué sectores se está pudiendo articular, digamos, que antes por ahí no se veía tanto? ¿Cómo Claro. viene la mano en la unidad de los frentes? Sí, uno podría caracterizar esta etapa, por lo menos hasta el año pasado, donde las luchas fueron muy fragmentadas, de los distintos sindicatos o centrales obreras en conflicto, digamos, de acuerdo a la particularidad, la temática, los docentes por un lado, los universitarios por el otro, los estatales por el otro, por caracterizar tres sectores que fueron frontalmente atacados por Milei, o por las políticas de Milei, y que al calor sobre todo de la reforma laboral, a principios de este año, que se sancionó a fines de febrero de este año, y que está empezando a entrar en vigencia. Eso después, si quieren, charlamos un poco de qué implica la reforma laboral en el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Bien. Pero hablando de la unidad y de cómo se va construyendo una nueva etapa de confrontación con el gobierno de Milei, podemos caracterizar que al calor de esas movilizaciones que fueron en pleno verano, que fue un paro no paro, ¿se acuerdan que la CGT nos mandó a todos a casa y efectivamente el pueblo igual se movilizó y estuvimos en las calles? Después la medallita se la colgó igual, ¿no? Muchos y muchas después indudablemente se apropiaron del resultado, digamos. Sí. Bueno, ahí surge el FRESU, ¿no? El Frente de Sindicatos Unidos, o Frente de Unidad Sindical, depende de quién lo diga y quién lo interprete, que un poco sirvió para motorizar desde sindicatos que planteaban que había que movilizarse, que había que confrontar con esa reforma en curso. Fue un primer paso, digamos. Y me parece que cambió un poco el sentido de la confrontación con el ataque de Milei a los laburantes en general. Después va a venir la CGT Reacciona al calor de esa reforma, con un paro, efectivamente este paro que comentábamos, y también va a poner en movimiento mucho más activo a las CTAs, a las dos, tanto a la autónoma como a la de los trabajadores, y también se va a llegar, digamos, a algunas políticas de unidad ya, no solo del FRESU, sino efectivamente de las tres centrales que tiene nuestro país. También hay que sumar a la UTEP, que representa a los sectores de los movimientos sociales, cooperativas de trabajo, economía popular, que también es un actor muy importante hoy en el mundo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y es una unidad que se va construyendo en la acción, ¿sí? Que no es, uno no podría decir que es programática, que no está pensada en el largo plazo, sino efectivamente surge como una necesidad de nuestra clase a la hora de confrontar en mayor medida, digamos, con las políticas, con el ataque frontal de Milei a todo lo que se denomina o se perciba trabajador o trabajadora, ¿no? Y bueno, ese es, digamos, el punto de partida. Lo que sí podemos decir es que no hay todavía una perspectiva de alternativa política. Que el gran ausente en estas luchas que nuestro pueblo encara o nuestra clase encara en este último año, o casi ya 8 meses, 7 meses, es que la política como tal, por lo menos la oposición política, sobre todo la oposición parlamentaria, uno podría caracterizar dos grandes bloques, o dos bloques, el peronismo, el panperonismo, el kirchnerismo, y también el FIT, el Frente de Izquierda, como dos espacios que con sus particulares, si bien son opositores y se opusieron en las cámaras en términos generales a los avances, digamos, de leyes antipopulares del gobierno de Milei, no termina de cuajar eso en la movilización callejera, digamos. Las mismas organizaciones de esos espacios todavía no encuentran la forma o
o la necesidad todavía de confrontar abiertamente contra las políticas de Milei, algo que otras organizaciones sí hicieron y que particularmente los sindicatos y las centrales obreras de alguna manera empezaron con ese movimiento de una oposición que hoy se moviliza, organizada, muchas veces numerosa, otras menos, digamos. Eso va variando, no hay garantías hoy, salvo por ahí la última movilización que tuvo una represión brutal hace 2 jueves con el tema de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, donde sí fue masiva, fue una marcha grande y demás, o la última marcha universitaria, fueron marchas grandes, pero que también lo que uno podría caracterizar es que exceden, si bien estas organizaciones sindicales o centrales obreras son los que motorizan quizá el puntapié, no son las que canalizan gran parte de la movilización. Uno en esta etapa podría caracterizar que hay columnas relativamente contenidas en su componente numérico, pero sí hay mucha gente, muchos trabajadores y trabajadoras, muchos estudiantes también que se movilizan, pero que no encuentran todavía en la política o en las mismas organizaciones políticas o sociales quien canalice su bronca, digamos, ¿no? Pero la bronca empieza a estar presente y eso es bienvenido y tiene que ver con la lucha con la reforma laboral, antes con la ley base, digamos. Hay un acumulado y también en la situación económica no se sostiene, ¿no? Es insostenible, sí. Hay una crisis de representación grande, no solamente en todos los espacios igual. Tipo, en los centros de estudiantes también hay una gran crisis de representación enorme. Y me gustó, o sea, yo también lo llevo por el lado del cual lo decías vos, la acción callejera, la acción en la calle. Transformar esa bronca en movilización, en convocar a una marcha, en una concentración, así como fue tanto las marchas masivas de universitarias, como la marcha de hace 2 jueves, Sí, jueves, ¿no? Fue el jueves. Dos jueves fue. Sí. Así que también me hace pensar que tipo también la acción no es solamente electoral, sino no está como este discurso de hay que esperar al 2027 y ahí ver qué pasa. Para mí también la acción es un poco antes también, o sea, ¿qué opinas de eso? ¿Hay que esperar al 2027? Oficialmente, ¿hay que esperar al 2027? Es buena pregunta en términos de efectivamente uno entiende que nuestro pueblo yace desde la recuperación democrática. El escenario electoral es el lugar donde se dirimen gran parte de las disputas políticas mayoritarias, sobre todo la elección de presidente, las elecciones de senadores y diputados, pero que efectivamente no es la única forma de lucha. Con un gobierno que es tan violento contra su mismo pueblo, en sus políticas tan brutales, vemos a los jubilados los miércoles siendo reprimidos por las fuerzas de seguridad, vemos a los trabajadores y trabajadoras ambulantes siendo secuestrada su mercadería cuando tratan de ganarse el sustento. Efectivamente, el 2027 queda lejos, aunque en términos de meses, que poco más de un año, ese año efectivamente es un año que pinta difícil, digamos. Y entonces, desde las organizaciones populares, las organizaciones de izquierda, organizaciones sindicales, nosotros tenemos que impulsar que haya conflictividad callejera, que haya efectivamente organización de los distintos sectores del pueblo que tienen que luchar, que quieren defender sus derechos, efectivamente, y una vía válida es la lucha o la confrontación callejera, la movilización popular para encontrar un freno a las políticas de ajuste que son continuas y que son sumamente... si hay algo que no se podría criticar a este gobierno es su falta de dinamismo para ir en contra de su mismo pueblo, digamos, ¿no? Sí. El nivel de confrontación que nos planteas por momentos, incluso para sindicatos, no sé, el caso mío en ATE, digamos, o el caso de mis compañeros en ATE, que somos cuerpos delegados, compañeros que tenemos ya una cierta práctica de la tarea sindical, por momentos es avasallante, digamos. Claro, hay también una idea de que la movilización callejera o las marchas y demás como que ya quedaron anticuadas, ¿viste? Sí. De hecho, en la última votación, la última movilización en contra de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, después de que se hayan bajado esos 2 capítulos de manejo del fuego y de la ley de tierras, sí. Se empezó a hacer toda una campaña diciendo que el gran salvador había sido Sergio Massa, que había llamado a los gobernadores y no sé qué. Pero a la vez, esa marcha
despertó, digamos, una semillita de decir, che, hacía mucho que no había una movilización tan Tan masiva. masiva, claro. Y bueno, eso despierta también una duda que te la traslado también de cómo viste esta movilización, si realmente, digamos, se vio como un puntapié, digamos, para seguir avanzando, si fue el hecho específico de la ley de tierras, con lo que también lo que había pasado con la selección, con la bandera de la Sí, Marinera la bandera de la Argentina. Marinera Argentina. O sea, como bueno, fue una serie también de hechos que desencadenaron en esa marcha. Pero bueno, si es un puntapié o si realmente, digamos, al final, digamos, los que terminan moviendo la aguja son Sergio Massa. Sí, claro. Me parece que hay una conjugación de cosas. En términos de la movilización, creo que fue muy genuina, que fue transversal. Insisto sobre esto. Si bien las organizaciones populares, sindicales, sociales, fueron las que pusieron sus banderas, se movilizaron, estuvimos, etcétera, etcétera, lo que superó ampliamente la convocatoria fue la gente suelta que fue a protestar en contra de, sobre todo, la ley de tierra, ¿no? Que era como la que me parece que atravesó a la sociedad en su conjunto. Y en esa situación uno puede ver que hay un germen ahí de un sentir de la defensa de lo común en nuestro pueblo que sigue vigente, a pesar de la batalla cultural que traían al principio ustedes, que existe y que hay que defender y que hay que fomentar. O sea, esa es la tarea, digamos, que si nuestro pueblo tiene reflejos después del partido con Inglaterra, la bandera, que sin duda sumaron a un sentir de lo nacional, de la soberanía, defensa de la soberanía, y después todo un trabajo en redes de distintos referentes, sobre todo del ámbito cultural, que también jugaron muy a favor. Me parece que la tarea nuestra es efectivamente canalizar la bronca, que eso no sea solo un reflejo de un momento particular, sino que efectivamente sea un nuevo paso dentro de un plan de lucha, dentro de la confrontación contra este gobierno, que lo decíamos recién, este año que queda de gobierno puede ser realmente trágico para las expectativas de nuestro pueblo. Y también me hace pensar que la gente está harta también. La gente está harta de no llegar a fin de mes, de tener que hacer una cola larguísima para subirse al bondi. También está harta de vivir tan mal, y yo creo que también es por eso que en la marcha de hace 2 jueves se canalizó tanto esa bronca. La gente está harta y la gente está empezando está empezando a caer en quiénes son los culpables de ese malvivir, o sea, de esa claro, manera de vivir. Por lo tanto, creo que hay que apoyar eso, ¿no? De canalizar la bronca y convertirla en espíritu combativo, espíritu callejero, porque la lucha, por supuesto, que es en las calles. La lucha es en las calles, hay que ser parte de la organización de la lucha, digamos. Esa es como nuestra tarea. En esa línea, yo creo que ahí hay insisto sobre esto, tiene que ser un primer paso. Lo que traes base es, la gente está harta de vivir mal como nos toca en esta etapa. Hoy nosotros tenemos un montón de desocupados, eso está claro, un montón de gente que no tiene laburo y que tiene que ganar su sustento día a día y no tiene cómo. Después tenemos otro sector que está viviendo el flagelo de la economía de plataformas, Rappi, Pedido Ya, Uber, que implica la ultra explotación, además en manos de multinacionales, ¿no? Porque efectivamente sos monotributista, tenés que laburar a demanda, jornadas larguísimas que no garantizan muchas veces la vida. Y después tenemos algo que es histórico o que solo se vio quizá en épocas de dictadura en nuestro país, que es una gran masa de trabajadores asalariados, los que históricamente tienen derechos, que en la batalla cultural del gobierno dice que somos privilegiados, y eso es muy complejo. Nuestro pueblo tiene una historia de lucha y de conquista de sus derechos de más de un siglo, y que efectivamente no somos trabajadores privilegiados, sino somos trabajadores que a lo largo de la historia conquistaron sus convenios colectivos, su obra social, su jubilación, etcétera, etcétera, que hoy se ven sumamente empobrecidos. Sobre eso quería darles 3 datos. Los trabajadores del Estado Nacional perdimos un 37% de salario en 2 años. Imagínense la vida de un trabajador del Estado, es mi caso además. Lo puedo decir experiencia personal. Imagínense mi vida. En primera persona, lo puedo decir en primera persona. Imagínense la vida de un trabajador del Estado
que en promedio gana, no llega al $1.000.000 su Claro, salario, sí, sí. que tiene que vivir el aumento de las tarifas de servicios, el aumento de los transportes, etcétera, 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 el aumento de la obra social, la El medicina alquiler. prepaga, del alquiler, o sea, de los alimentos, porque hubo inflación en los alimentos. Eso es algo que el gobierno no mide o se encarga de maquillar mes a mes. Sí. Entonces, efectivamente, la gente está harta y empieza a dar signos de ese hartazgo. Insisto, el punto crítico es cómo eso se canaliza y se convierte en oposición activa a este gobierno que para nosotros no puede continuar, digamos. Nosotros no queremos que Milei se vaya en 2027, nosotros queremos que se vaya mañana y que se vaya por la acción de nuestro pueblo, cansado de estas situaciones de vivir mal, de no llegar a fin de mes. Ya hoy salían en los medios a la mañana, giró mucho la noticia de que a la gente no llega al 20 de cada mes con su salario. O sea, Claro. o sea, te están faltando 10 días, más de una semana sin que tengas resto de tu salario que debería durar 30 días, digamos. Claro, por lo menos. Por lo menos, Claro. ojalá, digamos. Mm. Entonces, efectivamente, estamos asistiendo a un empobrecimiento brutal de nuestra clase en este tiempo de Milei. Y bueno, ahí hay un desafío, es cómo canalizar esa bronca creciente que traía base para poder efectivamente derrotar a este gobierno. Hay una punta también que estuvo dando vueltas, como siguiendo con esa búsqueda de los sectores políticos y sociales de encontrar el sujeto político y llevarlo a la confrontación callejera, que es justamente una movilización el jueves, que convocan todas las centrales sindicales. No sé si podés contarnos un poco más sobre Bueno, sobre eso. sí, efectivamente, y va en línea de lo que hablábamos recién. Es una convocatoria a las 2 de la tarde. Ahí se concentra en Paseo Colón e Independencia. Vamos al Ministerio de Economía, lo convocan las 3 centrales obreras y la UTEP, las 2 CTA y la CGT. El motivo central del reclamo es contra el endeudamiento. Eso es un dato estadístico que ya nuestras organizaciones sindicales vienen laburando muy fuerte, que es que nuestros compañeros están súper endeudados. Claro. O sea, ya usan las tarjetas de crédito y las tienen a tope. Los que tienen tarjeta de crédito, tienen, los que indudablemente, pueden no es la totalidad, sin duda. Sí, sí, sí. Tomaron créditos personales para poder intentar desendeudarse, pero ahí entras en una bicicleta donde los intereses que te aplican los mismos bancos son brutales. Fueron a las billeteras virtuales, una muy conocida. Sí. Tomaron los créditos personales de las billeteras virtuales A tasas a bestiales. tasas descomunales Sí. y efectivamente están súper endeudados. Ya no tienen de dónde rascar No. un préstamo. Posiblemente son sectores informales, o sea, es tu familia, si te puede ayudar, es un amigo o es un prestamista en un barrio, lo cual tiene otra connotación ya a la hora de no poder afrontar esa deuda. Claro. Y efectivamente hay una situación que no va más, es el hartazgo, efectivamente. Y las 3 centrales propusieron para este jueves esta movilización, que esperamos que sea grande, que sea multitudinaria. Yo creo que lo va a hacer, Sí. pero es un nuevo paso, digamos, en esta política de confrontación del movimiento obrero, del movimiento sindical contra el gobierno de Milei. Pero antes les quiero decir algo muy cortito. Sí, Mañana sí. a las 11 de la mañana, los recicladores, los cartoneros de la Ciudad de Buenos Aires movilizan en 11 contra la privatización del sistema de recolección y de reciclado de la Ciudad de Buenos Aires. Afecta a 7.000 trabajadores y trabajadoras y sus familias que viven de ese ingreso. Son los compañeros y compañeras que vemos con las camperas de las distintas cooperativas, Claro. que los vemos con los carros recolectando los reciclados, digamos, cartón, metal, vidrio, etcétera, etcétera, papel de los distintos sectores, barrios de la Ciudad de Buenos Aires, y que hoy se ven sumamente atacados por el gobierno de Macri, que ya quiere licitar ese sistema reciclado, que ya están preparando los pliegos y que por eso cobra mucha importancia defender un sistema que tiene más de 15 años y que garantiza a sectores populares su sustento con mucha dignidad, con mucho trabajo, y convocamos no convocan solo los recicladores, sino también convocamos las CTAs y distintos espacios también de trabajadores y trabajadoras. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo porque nos quedaba hablar también de Jorge Macri. Muy bien, muy Y bien. todos Un esos montón de desalojos que viene haciendo y este intento, esta imagen que está queriendo tener de
de que yo estoy más a la derecha que Javier De Milei. de orden. Oh, ley y orden, Ley- sí, ley sí, y sí. orden. La ciudad sin ocupas. Tal La cual, ciudad sin sí, sí. Toda esa cuestión, pero bueno, yo creo que pudimos hacer, digamos, un panorama bastante amplio en este programa y mismo, digamos, también con Nacho pudimos tocar varios temas, la política en general, más la política sindical, los pasos que se vienen, así que repetimos, digamos, es el mañana a las 11 de la mañana En 11. en 11, convocatoria de los trabajadores y recicladores contra el básicamente despido y el desmantelamiento del sistema de reciclaje de la Ciudad de Buenos Aires. Y el jueves a las 2 de la tarde. a las 2 de la tarde en Paseo Colón y Independencia. Independencia, está bien. Ahí tienen el flyer. Ahí está el flyer contra el endeudamiento y bueno, y también toda esta política de gobierno que está teniendo Javier Milei, Jorge Macri y todos sus secuaces. Así que muchísimas gracias, Nacho, por venir. Gracias, chicos. Ya serás invitado nuevamente para obvio, seguir siempre discutiendo. bienvenido. Porque aparte conflictividades no nos faltan. faltan. Lamentablemente no van a Sí, haber. sí, y esperemos que nos falten, así que Tal porque hay cual, que seguir organizados y 2027 queda demasiado lejos. Así que, bueno, este fue un Nuestro nuevo programa, programa. cargadísimo, estamos de acuerdo, ¿no? Cargadísimo, Cargadísimo. ya Mirá. Para todos Así los que se que quejaban. Para ahora todos tenemos- los que se quejaban. Ahora tenemos la vara, Acá vinimos nosotros. tenemos la vara No alta. viene Uriel y somos reproductivos, ¿te das cuenta? Uriel, no vengas más, ya está. No, bueno, muchísimas gracias a Yelén en la operación por habernos dado también estos minutos de más. Bueno, a Uriel, que por más de que no está al aire, hizo de productor. Bueno, base obviamente a Casu, nuestra supercolumnista deportiva, que en este caso no estuvo presente, pero que siempre está. Y a vos, gracias a vos. Gracias. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Ya tenemos la vara alta, así que vamos a ver qué hacemos la semana del programa que viene. Con un programa más de Está Difícil como siempre, los martes a las 19 horas. El martes es el aniversario del programa. Aniversario, boludo. Mirá Lo más vos. importante nos olvidamos, boludo. Bueno, Concha de- vamos a ver qué difícil. hacemos, Así que más todavía no. Está difícil, Está difícil. organizar el aniversario. Así que nos vemos el martes que viene, como siempre, a las 19 horas por Radio Caput. En este fin velado de nuestra noche, en botas de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se ceñigó. No lo soñé. De derecho y brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Este fin da una imagen distinta. Esos chicos son como bombas prendidas. El peor camino a la cueva del perico. Tipos que no duermen por la noche. Y vas corriendo a la deriva. No lo soñé. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró.
El montaje final es muy curioso, es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud de venido, tiranizando quienes te han querido. No lo soñé, tener soy brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y vas corriendo a la deriva. No lo soñé, los ojos ciegos bien abiertos. No mires por favor y no prendas a mí la imagen te desfiguró. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Con la única que me hace feliz cuando nadie te mira. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas